Bueno, sin duda es un fracaso que en términos de dinero se lo puedo manifestar de la siguiente forma. Del año 2000 al año 2017 y lo que va del 2018, hemos gastado más de 500.000 millones de lempiras en nombre de la erradicación de la pobreza y sin embargo ahora somos el país más pobre de América Latina y el Caribe. Y si somos el país que tiene mayores indicadores de pobreza o de empobrecimiento, somos también una fábrica de migrantes. Y las migraciones se han convertido no solamente en una salida y un escape para la población hondureña, sino también en un enorme contribuyente a la estabilidad monetaria y fiscal de cualquier gobierno. Y a propósito de las posibles sanciones de Estados Unidos, ayer la secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, decía que la región, el Triángulo Norte de Centroamérica, invirtió por lo menos unos 3.600 millones de dólares en el plan Alianza para la Prosperidad, muy superior a la cifra de los 750 millones que prometió Washington. Bueno, de todas maneras, de lo que estamos hablando no es tanto el dinero que han dado los norteamericanos, sino la enorme contribución que tienen que hacer la población de Honduras, los contribuyentes para poder financiar los diferentes programas que hay ahí. Vale la pena recordar que el principal contribuyente de la Alianza para la Prosperidad no son los Estados Unidos, sino principalmente los gobiernos de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras. Ya entrando en materia presupuestaria, ¿cómo hacer un balance socioeconómico de lo que se ha consumido en 2018 en materia presupuestaria y lo que vamos a ver en 2019? Incluso cuando usted apuntaba algunos instantes que el Estado de Honduras tendría que adquirir un 25% más de endeudamiento con la banca externa. Lo que le dice básicamente es que el presupuesto público ya está amarrado, por decir una expresión popular, en otras palabras, de que ya prácticamente los ingresos tributarios tienen dueño y por lo tanto lo que corresponde al año 2019 se va a pagar en sueldos y salarios, se va a pagar en intereses y en capital, se va a pagar en cosas que tienen que ver con los compromisos con la Corte Suprema, con la Universidad Nacional, etc. Eso lo que nos dice muy claramente es que el espacio de maniobra que tienen las autoridades gubernamentales es bien limitada y por lo tanto se requiere una modificación de la metodología con que se elabora, se gestiona, aprueba y ejecuta el presupuesto público. No obstante, al analizar el presupuesto, estamos viendo que hay más primacía al gasto de defensa, al gasto policial, que en vez de un gasto en salud, que un gasto en educación, o por no decirlo de esta forma, en inversión pública, que es sumamente baja, viendo el actual presupuesto. Bueno, y ahí la pregunta está relacionada a una reflexión, y es el tema de gobernabilidad. ¿Quién puede darle estabilidad gubernativa si no son este tipo de instituciones y si no es también sin considerar de que hay otras prioridades que el país debiera de enfrentar de mejor forma? En otras palabras, se privilegia a quien le da posibilidad de continuar, de poder tener ejecución de recursos que no necesariamente se hacen de la manera más transparente. Entonces, ¿cómo volver más eficiente el control del gasto público y cómo estimular más la inversión social, que de hecho está muy baja? Hay varios mecanismos. Nosotros hemos propuesto que es mejorar lo que tiene que ver con el sistema de administración financiera y lo otro que es muy importante, la liquidación pública de la ejecución de los recursos, incluso durante y antes de que se apruebe el anteproyecto de presupuesto, en este caso 2019. Qué interesante es, don Mauricio, cuando comenzamos a analizar también el tema de la recaudación. Estamos viendo que con esta formulación de presupuesto y con las políticas al trasluz de lo que las líneas de los organismos financieros, vemos que la política fiscal es mucho más regresiva que antes. Bueno, en la medida en que ha crecido los presupuestos, y le doy un ejemplo concreto, del presupuesto del año 2000 al presupuesto del año 2019, es más del 100%. Eso significa entonces que la hondureñidad tiene que contribuir con una cantidad de dinero mayor que hace 10 años y por lo tanto sus capacidades de desmejoramiento de la capacidad de compra
de la capacidad de consumo son tan reales que hace que efectivamente estén empobreciéndose cada día. Pero estamos viendo que la calidad de vida del hondureño va desmejorando, estamos viendo que incluso la devaluación ya está comenzando a ser descontrolada, vemos un proceso acelerado de privatización de empresas, estamos viendo incluso un aumento a las tarifas por el caso de la energía eléctrica. ¿Cómo termina afectando a los hondureños y esto también cómo repercute en materia social? Eso tiene ya un proceso de 20 años de estar ocurriendo por lo menos. Pero también es cierto en que mientras no se orienten los recursos públicos para incrementar y mejorar la inversión pública, para generar empleo, el bienestar que requieren las familias, el bienestar que requieren las personas, se ve, digamos, muy distante de lo que tal vez teóricamente uno pueda decir. Por último, yo sé que hay poco tiempo, observamos que el presupuesto de defensa, observamos que el puesto policial es muy elevado, pero estamos observando también que la violencia en el país es muy acelerada. ¿Cómo explicar esta relación directamente proporcional entre mayor gasto de defensa, seguridad, a la violencia que estamos viviendo en la región? Lo que nos dice eso es que no necesariamente a mayor presupuesto, mejores condiciones de seguridad. Y se lo complemento esto con una reflexión. En este momento hay más de 1000 empresas privadas que ofrecen seguridad con más de 100.000 efectivos y eso significa una carga enorme también para la población y para el mismo sector empresarial que le disminuye capacidad competitiva y de bienestar.